Los mitos griegos, por Friedrich Georg Junger. 40. Héroes. Midas. Parece como si hubieras tragado oro. Te van a abrir el vientre. Nietzsche. En el reino del cual es señor Midas, no existe el agón de dioses y héroes. Este no es propio de los héroes monarcas. La poesía épica no nos dice quién fue. La epopeya lo silencia. ¿Sabía Herodoto? ¿Sabían los órficos? ¿Sabía la sátira con la que divertía al público? ¿Qué representaba él en realidad? Parece que solo retuviesen el eco, la voz de aquellos cañaverales que susurraban su nombre, el eco del acontecer. Midas está rodeado de un murmullo de sabiduría olvidado y de necedad, y para los que vinieron después, su nombre era solo como un murmullo. Habían olvidado quién era. Ya no lo sabían y tergiversaron el mito glorioso a fuerza de malentendidos. Cerraron así cualquier acceso a su reino. El relato, convertido en un cuento, oculta la conmoción que de él emanaba. Nadie que lo haya reconocido puede hablar de Midas sin conmoverse. En Zeus ya se prefigura su hijo Dioniso. Cuando se convierte en toro, cuando desciende sobre Dánae como lluvia áurea, cuando alcanza a Sémele como rayo. Pero, ¿qué pasa con el rey enteramente de oro, que irradia un brillo como el del sol? Lo que toca se convierte en oro puro y acrisolado. El Pactolo, que corre cerca de Molo, lleva oro en sus aguas desde que Midas se bañó en él. Implorado por Midas, Dioniso ordena que brote un manantial de oro. Midas lanza a oro a una cima llena de agua que se abre en la tierra. Erige un altar de oro al Zeus del monte Ida. Era considerado el más rico de todos los mortales, el rey de la fortuna. Y en el juego de azar con dados se llama Midas a una de las tiradas más afortunadas. El dios, que se presenta como un demente, da vuelta al mundo. Hace pedazos todo gnomos que se le opone. Da la impresión de que en su embate lo derriba todo. Pero donde no existe resistencia, todo se presenta de otro modo. También la monarquía dionisíaca, cuyo rey es Midas. De él parte una exuberancia tan inconmensurable que la tradición le otorga un cariz fabuloso y la convierte en brillo sólido. No todos son suficientemente fuertes como para soportar una exuberancia como esta. Pocos lo hacen. De ahí que de la riqueza de Midas se cuenten historias de un hombre inmensamente rico que vivía torturado, atemorizado y oprimido por su riqueza. Para él, todo lo que toca se convierte en oro. También la comida y la bebida se convierten en oro. Se muere de hambre y de sed en medio de la riqueza que obtuvo de Dioniso. Dioniso, así se cuenta, hizo realidad el ruego del rey de que todo lo que él tocase se debía convertir en oro. Dioniso también le explica al rey cómo se puede liberar de esa fatalidad bañándose en el Pactolo. Las riquezas de Creso proceden del Pactolo de Molo. El acontecer mítico experimenta una inflexión hacia la paradoja. Quien se afana por hacerse rico es pobre. Quien es rico ya no tiene afán de enriquecerse, y da y regala. Cuanto más regale uno, tanto más rico será. Ahora bien, si sus riquezas son tan grandes que no se agotan ni con los regalos más suntuosos, si es más grande que cualquier regalo, entonces es como Midas. Entonces empieza a torturar al rico como el tormento de los graneros repletos. Nietzsche entendió esta situación en su ditirambo a Dioniso, titulado De la pobreza del más rico. Al borde de la aniquilación se adentró en el acontecer mítico. Lo que se relata de Midas es verdadero y a la vez falso. Que era más rico que todos es un hecho, pero esta riqueza no se interpreta correctamente. No se interpreta bien al propio Midas cuando se dice que su riqueza era una riqueza nula, estéril, que solo un necio podía desear esa riqueza. Que el propio Midas era un necio, un loco, un asno que escondía sus largas orejas, pero éstas le traían el susurro del cañaveral. Este susurro son habladurías de barberos.
que la riqueza de Midas venía determinada por sus bienes, por su avaricia por el oro, que eso lo convirtió en un infeliz. Pero Midas era rico desde un principio y no necesitaba desear riqueza alguna. Era el más festivo de todos los reyes, un rey sol, y no necesitaba esforzarse como se esfuerzan los héroes. Su riqueza se identifica con la facilidad. No vivía, ni actuaba, ni sufría en el mundo del agón. ¿Por qué el resplandor en el que está envuelto? ¿Qué irradia de él? ¿Es tan intenso y deslumbrante? Porque con él nos encontramos en medio del ámbito dionisíaco, en el que todo se transforma, en el que una transformación sigue a la otra. Todo lo que toca el rey se transforma en oro puro. Las piedras, la arena, las flores, la comida y la bebida. El rey mismo resplandece y arde en este brillo. El cortejo festivo de Dioniso atraviesa el reino de Midas, avanzando vigoroso, y el rey hace acto de presencia en medio del cortejo y del círculo báquico. En el culto dionisíaco de Tiasos, en el tropel de bacantes, entra en escena como danzante, ebrio en el séquito del dios, que es su amigo y protector. La riqueza de Midas es la riqueza de Dioniso. El dios, su invitado, al que agasaja con suntuosidad, proyecta sobre él su brillo. Midas no opone resistencia al dios, como Penteo y Licurgo. Contento le abre las puertas de su reino y le deja imperar en él. Invita a Dioniso, el de cabellera dorada, aquel que recubre con hiedra, al dios florido que planta la vid, que disuelve las preocupaciones, al cornudo que deambula con su cortejo. Junto con el dios va la riqueza. El reino de Midas es un viñedo en flor, es un jardín de rosas. En los jardines de rosas de Midas, en el monte Bernión, Sileno borracho duerme su siesta. Al igual que con Dioniso, Midas tiene tratos con Sileno, lo agasaja y conversa con él. El modo de ser satírico siente simpatía por el rey. Es un rey de los sátiros. Está emparentado con la estirpe de los sátiros y asemeja a un sátiro. Se dice que cazó a un sátiro cerca de la fuente de vino. Hacia él es conducido Sileno atado con coronas de flores. Pero no era necesario que buscase y capturase Sileno, pues éste entraba y salía de la casa del rey silénico. Ese era su hogar, al igual que para Marcias, ese otro sileno que toca la flauta dionisíaca. En el concurso de Marcias, con el Apolo que toca la cítara, sale a la luz la contraposición entre los dioses, y Marcias pierde. Según se dice a continuación, después de competir con Pan y después de que Midas concediese el premio a Pan y a su flauta, Apolo habría mandado como castigo que a Midas le creciesen orejas de asno. Aquí queda demostrado que el mito ha sido malentendido, que la naturaleza del rey dionisíaco ya no se entiende. Las orejas de asno no proceden de Apolo y no tienen nada que ver con él. Forman parte de la naturaleza del rey satírico y dan testimonio de su origen. En estas esferas de suprema ebriedad, la razón ya no ocupa un lugar. Todo lo que escucha de ellas es para la razón un cuento de viejas o una fábula pedagógica. La sobria razón no es más que un cálculo equivocado de la pobreza humana. Ahí reside su economía. Cuanto más se aleja el hombre de la fiesta dionisíaca, cuanto más incomprensible se le hace, hasta que por último se le muestra solo por el lado de la locura destructiva, de la demencia aniquilante. Lo que significa esta locura, esta demencia, es algo que escapa a la razón, incapaz ya de penetrar en este mundo de riquezas, en su florecer y su brotar. Ahora el hombre solo se ocupa de sí mismo y de su miseria. La frase de Sileno acerca de la desdicha de la existencia humana se refiere al hombre que vive en la sensatez de esta pobreza y con ello alejado de Dioniso y de su fiesta. Causa una extraña sensación que en los mercados de Roma y de las colonias romanas se hubiesen erigido estatuas de Marcias como símbolo de juicio severo, como representaciones del derecho romano, porque custodios del derecho como estos evidencian la miseria de la alegoría. Mísero es el relato de que Midas disimulaba sus orejas de asno bajo un gorro, de que su barbero, agobiado por ese secreto, se lo susurró a un agujero de la tierra y con ello lo delató.
el acontecer mítico se diluye en fábulas y chistes anecdóticos y banales, y de este modo se pierde cualquier acceso a él. Se pierde el saber acerca de la procedencia y de la riqueza de Midas. Ese saber se encuentra en las fuentes. Fuentes de oro brotan del reino de Midas. El rey primaveral se pasea por la orilla fértil del Pactolo de abundantes cañaverales, cuyas aguas arrastran oro, por las tierras entre el Edmolo y el Hermo. Al igual que el dios, el ampelofitor hilenaico, viticultor y lagarero. Y como otro Pactolo impetuoso y dorado, conduce el cortejo dionisíaco a su país y pone su reino bajo la tutela de Dioniso Tesmóforo, el legislador Dioniso.